Tuvo que llegar el momento en el que yo me diera cuenta que estando frente al micrófono, la realidad era que estaba cantando mal. Hola, yo soy Toño y hoy les quiero compartir una historia que me pasó teniendo caminos cruzados, un aprendizaje muy grande que me ayudó mucho a crecer y que creo que les podría ayudar a ustedes si quieren iniciar en esto de la música, si quieren empezar con la producción de audio, a grabarse, en general si quieren empezar con esta onda de crear contenido, porque creo que si lo logran apropiar va a ser algo muy importante. Yo empecé hace 5 años con este canal, en ese entonces lo empecé con Laura y con Daniel, esa es una historia que ya medio conté en un video de preguntas y respuestas, que puedes ir a verlo en la tarjetita que está apareciendo en la pantalla. La cosa es que algo que yo nunca he negado es que como cantante he cometido un pecado enorme, y es que mi educación para el canto ha sido bastante limitada. Ya sea porque si bien sí he tenido maestros que me han ayudado con técnica, que sí me la han puesto durante mucho tiempo, yo he pecado mucho en que no lo he seguido. De hecho, hoy en día no tengo un coach que me apoye y eso sigue siendo un grave error. Y entonces tú quizá te preguntes, ¿cuál es el mayor error de no tener un coach? Pues finalmente, si tienes un profesor, si tienes un coach, él va a tener una mirada un poco más objetiva de lo que estás haciendo. Y en general, cuando estás haciendo cualquier creación de contenido, necesitas una retroalimentación objetiva que te ayude a mejorar todos los aspectos técnicos, todos los aspectos de lo que estás haciendo. Y eso es algo que yo he pecado un poco. Tanto para grabar video, para grabar audio, para cantar, para tocar guitarra, he carecido de muchos maestros. Y muchos youtubers pasamos por exactamente lo mismo. Pero quizá el mayor pecado es esta parte, lo que les comentaba, tener una retroalimentación objetiva, que uno mismo dársela o los propios compañeros que tienes en el proyecto es muy difícil, porque a final de cuentas tú haces las cosas con mucho cariño, tú haces el producto con mucho cariño y quizás ese cariño que le impregnas a todo tu trabajo te cega un poquito, no te deja ver que de repente pues, por ahí hay un error, por ahí está desafinado, por ahí no está bien logrado, un montón de cosas que dejas de lado porque lo hiciste con mucho cariño y quieres que eso esté bien. Y seamos honestos, muchas veces esa sección de comentarios en las que te podrían dar una muy buena retroalimentación sirve de poco. Porque cuando tú quisieras que alguien te diera exactamente qué es lo que estás haciendo mal o algún consejo para mejorar, más bien estás recibiendo odio, y muy pocas veces, salvo que tengas una templanza enorme, puedes sacar algo bueno de los haters. No es por querer ofender a los haters, realmente no es la intención, pero muy pocas veces puedes sacar de un comentario donde solo te están insultando algún aprendizaje para mejorar tu trabajo. Y así es como les quiero comentar cómo es que en mi opinión tuve un gran avance para grabar las voces y para cantar en Caminos Cruzados. Esto sucede más o menos por 2017, cuando yo estoy grabando el cover de It's Over Isn't It con Brigitte. Cuando subimos ese cover, obviamente por el hecho de estar Brigitte y por el hecho de ser Steven Universe, que era algo que estaba muy de moda en ese entonces, ese video pegó, tuvo, ahorita creo que tiene 1.100.000 reproducciones, y para este canal eso es mucho. Pero al mismo tiempo en el que llegó el video con más reproducciones, empezó a llegar más gente al canal, empezaron a llegar más comentarios, y así como empezaron a llegar más gente que se fue suscribiendo, que le empezó a gustar el contenido, también empezó a llegar gente hater, y cada vez aumentaban más en proporción y en cantidad los comentarios negativos con respecto a cómo grabábamos, con respecto a cómo tocábamos y con respecto también a cómo cantaba. En general, yo no procuro que me pegue demasiado cuando alguien me lo dice. Hoy en día tengo una manera muy diferente de ver esos comentarios negativos. Procuro ya escarbar un poquito más, leer en subtexto, volver a escuchar el video en el que me están comentando algo malo y entonces sacar algo bueno para yo mejorar. Y si es algo que viene únicamente del odio y que objetivamente yo no puedo encontrar nada malo, pues procuro tampoco amargarme la vida porque me pusieron un comentario malo. Constantemente pasa, y creo que tener malos comentarios incluso es algo bueno de tu crecimiento como youtuber. Pero a final de cuentas yo nunca puedo decir que lo que hago ni siquiera hoy en día es perfecto. Yo sé que muchas veces tengo como por ahí que se me va alguna nota, yo sé que de repente ahí que medio desafinado, que medio se me metió el metrónomo en la pista de grabación y se escucha si tú le pones mucha atención en el último video. Los errores siempre es algo que va a estar ahí, sobre todo cuando eres una única persona que está haciendo absolutamente todo. Igual ese tipo de cosas yo las empezaba a ver y empezaba a notar y empezaba ya a decirme a mí mismo, quizá no es tanto el odio de la gente, quizá no es tanta gente que te quiere tirar bilis, que te quiere tirar veneno en tu creación, sino que tal vez es algo que realmente está sucediendo en tu producción, en tu calidad de contenido, y que tienes que revisar.
Y aunque yo lo digo ahorita como si fuera algo muy fácil, realmente es difícil de verlo. Creo que en general ni siquiera vamos a tomarlo en YouTube. Si tú lo haces en lo que sea que te está haciendo, si alguien te quiere dar una retroalimentación, es difícil dar una retroalimentación negativa. Es muy difícil decirle a alguien, ¿sabes qué? Estás haciendo mal esto. Necesitas o autoridad o mucho tacto para poderlo dar sin que alguien se ofenda. Y en segundo lugar, la persona que está creando necesita ser realmente abierto a este tipo de opiniones. Porque si tú no estás abierto a que tenga una opinión negativa de lo que estás haciendo, no tiene sentido que te la den. Aquí es donde yo empiezo a notar que algo extraño estaba pasando. Era muy diferente el cómo yo cantaba en una situación normal, cómo yo cantaba cuando estaba con amigos, cuando estaba manejando, cuando estaba solo, a cuando yo ya me ponía enfrente del micrófono. Algo extraño pasaba, yo lo empezaba a escuchar y no sabía exactamente qué era. Tuvo que llegar el momento en el que yo me diera cuenta que estando frente al micrófono, la realidad era que estaba cantando mal. Lo que estaba pasando es que cuando yo cantaba en el coche, con amigos, estando practicando, era una sensación bastante relajante. Yo lo hacía por un mero gusto. Pero en el momento en el que yo ya ponía a grabar a la computadora, en el que yo ya ponía un micrófono enfrente de mí, y en el momento en el que yo tenía la letra de la canción que tenía que hacer, por alguna razón me ponía tenso. Me ponía a pensar, ok, tú tienes que hacer esto. Quizás ustedes ya han visto algún video o quizás ustedes llevan clases de canto y saben que una de las principales cosas que les dicen es: muy bien, debes de tener una buena respiración, muy bien, tienes que colocar la voz en los resonadores, muy bien, tienes que levantar el paladar blando. Cuando eres consciente de eso y lo quieres hacer conscientemente, se vuelve un movimiento artificial y tenso. Normalmente conforme más practicas, este tipo de cosas se vuelven más naturales. Pero cuando yo era consciente, estando enfrente, exageraba ese tipo de cosas. Entonces, si uno tiene que respirar diafragmáticamente o diafragmalmente, no sé cómo se diga, en lugar de hacerlo naturalmente, en lugar de solamente, en efecto, respirar con el diafragma, exageraba esa sensación para que yo dijera, ahí está la técnica. Y cuando yo tenía que sacar el aire apoyándome del diafragma, en lugar de hacerlo naturalmente, yo pujaba prácticamente para poder sacar el aire. Y entonces tú dirás, muy bien, eso es algo malo, pero sí suena. Y si no fuera poco, también me di cuenta que empezaba a tensar yo la mandíbula. Entonces, cuando tú tensas la mandíbula al cantar, lo que pasa es que tu dicción se ve afectada. Si tu pronunciación es de una manera, cuando empiezas a tensarte por aquí, por acá, por allá, cambia el cómo hablas, cambia el cómo pronuncias y cambia el cómo cantas, obviamente. Y por si fuera poco, tomando otra de las bases más mencionadas, que es levantar el paladar blando, oh por Dios, ahí también había una exageración. Quizá han escuchado que una forma de saber que levantas el paladar blando es en un bostezo, porque y se levanta y ya lo puedes sentir. Pero cuando tú lo intentas hacer constantemente y lo intentas hacer de una manera muy forzada en un lugar donde no va a hacerlo, va a sonar esa cosa. Eso que muchos de ustedes en los comentarios decían que sonaba muy bumburi. Venía a esas tres razones. Uno, que yo pujaba, no sacaba aire con el diafragma. Dos, que yo tenía muy tensa la mandíbula. Y tres, que exageraba el levantamiento, que yo bostezaba al cantar prácticamente. Y entonces eso me daba esa voz que ahorita, aunque lo intente hacer, ya no puedo porque fui tan consciente también para practicar y quitármelo al grabar, que es muy difícil. Pero supongo que si retomo lo que hicimos en el video de cómo imitar a tus artistas favoritos, hice más o menos lo mismo. La verdad no me acuerdo, hicimos ahí un guión un poquito más exagerado, pero supongo que hice más o menos lo mismo. Es ahí donde yo me fijé que realmente estaba pasando. Y esto también se traducía en una falta de afinación, porque a final de cuentas, cuando tú tienes tu técnica aquí exagerada, medio contorsionada y muy forzada, tampoco te vas a poder concentrar tanto en controlar los tonos. Porque debo aclarar algo, tú puedes no tener técnica y estar afinado, no son cosas que están necesariamente sujetas. Y donde me empecé a dar cuenta que también mi afinación estaba viéndose afectada por esto, no fue escuchándolo yo mismo, porque a final de cuentas, lo que les dije al principio, cuando tú le pones mucho cariño y mucho amor a un trabajo, a veces te vas a negar a ver. Además, como son cositas muy pequeñitas, poquito perceptibles, es muy difícil darte cuenta a menos que seas más objetivo y tengas un oído un poquito más educado. Lo hice con, no me crucifiquen, pero en un momento dado yo decidí comprar la licencia de un programa llamado Melodyne. Si no lo conocen, Melodyne es algo similar a Autotune. Y digo similar porque funciona para otras cosas también, no solamente es para afinar la voz. En este caso, sí lo utilicé para afinar voces, pero lo utilicé para hacer
todas las parodias que habíamos hecho con Qué Parió de reggaetón. Como ahí se tiene que utilizar una afinación exagerada para que suene robótica, ahí fue donde yo tuve que comprar esta licencia para poder hacer este efecto para que sonara en Qué Parió. Y posteriormente, al ver cómo funcionaba esa maravilla de que te detectara en qué tono estás, empecé a revisar mis tracks de audio. Y vaya que afectaba la afinación. Había partes donde, si ustedes no lo saben, el sonido son prácticamente vibraciones. Lo que pasa es que una onda oscila más rápido y es más agudo, oscila más lento y es más grave. Entonces nosotros tenemos una afinación que está puesta en ciertas frecuencias específicas, pero como tal el espectro de frecuencias que uno puede abarcar con la voz es continuo, no es tan discreto como la de un piano. Y me daba cuenta que muchas de las desafinaciones que tenía mi voz ni siquiera eran de una nota, de un tono, eran de escasos hertz de diferencia, pero que cuando tú ya escuchabas en un conjunto y ya escuchabas, por ejemplo, con midis, que esos están 1000% afinados, o con una guitarra que realmente está afinada, entonces se nota. Y cuando la guitarra también estaba desafinada, que es otro tema, que uno no lo hacía con una afinación demasiado estricta, con un afinador propio, también se empezaba a sentir esa disonancia que había, ya sea con el bajo virtual, con la batería virtual, con el piano virtual, porque entonces, aunque tú no sepas realmente lo que es una escala, aunque tú no sepas, podías detectar que como que algo no suena bien. Y sobre todo hoy en día, con estas megaproducciones donde todo está más que medido, esas pequeñas cositas, esos pequeños defectos se notan cada vez más. Nuestro oído se está volviendo más exigente y no permite ni siquiera las mínimas desafinaciones. Pero eso es un tema que dejaremos para otro video. La cosa es que yo empecé a utilizar este programa Melodyne no para afinar mi voz después de grabar, sino para grabar y ver qué tan afinada ya estaba la voz y si yo podía dar una segunda toma donde esto sonara mejor. Igual decidí relajarme mucho porque hubo una época donde yo subía video cada semana. Y cada semana implica cada semana aprenderte una canción con voz, cada semana aprendértela en piano, aprendértela en bajo si tenía bajo, en ukelele si tenía ukelele, en guitarra si tenía guitarra, y conforme me quedaba más solo, más cosas tenía que hacer yo. Tenía que grabar, tenía que editar, tenía que grabar el audio, tenía que mezclar, tenía que masterizar, o lo que yo llamaba masterizar. Y todo este conjunto de cosas, hacerlo una única persona en una semana, se vuelve muy pesado. Entonces, cuando yo empecé a mejorar estos pequeños problemas conscientemente, empezó también a mejorar la calidad de los covers que yo estaba haciendo. Esto me llevó en su momento a tener la idea de mejorar covers que ya había hecho y sacar versiones mejor hechas. Lo intentamos con Querer, que en mi opinión es el peor cover que habíamos grabado, y que lo mejoramos y salió un cover muchísimo más decente. Intentamos hacer ese prototipo de video de cómo sería mostrárselo. No fue realmente la mejor opción, pero quisiera retomarlo y quisiera mostrarles a ustedes cómo es que tomo un cover y cómo lo vuelvo a producir y cómo lo vuelvo a grabar, cómo lo vuelvo a practicar, mostrarles a ustedes ese proceso, explicarles más o menos cómo lo había hecho en ese momento, cómo cambié ciertas cosas, porque tienen que saber que yo desde que empecé esto he tenido exactamente el mismo equipo para grabar audio, no he cambiado nada. Si mucho cambié la guitarra, que nada más tenía una diferente el primer año que hicimos Caminos Cruzados, pero posteriormente he tenido la RMC, que no es precisamente una guitarra de 70,000 pesos o algo muy caro que ustedes no puedan conseguir si ahorran un mes. Me gustaría mostrarles cómo es que hago ahora las cosas, cómo las hacía antes, hacer esa comparación de cómo ha mejorado, en mi opinión, mi voz, cómo ha mejorado mi forma de producir, cómo ha mejorado mi forma de grabar, y también saber sus comentarios al respecto. Si les interesa esta idea, en serio, pónganme en los comentarios. Si los leo, siempre hasta les respondo, los tomo con mucho cariño. Si no les parece, si no les interesa, también pónganlo, porque como les dije, intento también exprimir y sacar lo mejor que puedo de todas las opiniones que ustedes tengan. Pero bueno, para ustedes que están empezando quizás a hacer contenido, les quiero dejar entonces esta moraleja, esta enseñanza, este aprendizaje, que es: cuando ustedes generen contenido, en serio, busquen gente que sea objetiva, que les pueda decir en qué mejorar. Si conocen gente que es experta en ciertas áreas, que les apoye para saber si están haciéndolo bien o haciéndolo mal, y ustedes siempre estén abiertos a considerar que lo que están haciendo es mejorable o que puede estar mal. Consideren que a veces pueden agarrar algo y tirarlo completamente a la basura para empezar a hacerlo de nuevo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya saben que si les gustó, siempre le pueden dar un like y compartirlo en todas sus redes sociales. No se olviden de seguirme a mí en mis redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram como José-AntonioRM. También está la página de Facebook de Caminos Cruzados, donde ustedes le pueden dar un like. Y próximamente tendremos más cositas cuando se acabe, en serio, la cuarentena. Les juro que tenía algo preparado para todos ustedes, pero no se ha podido hacer. También no se olviden de dejar aquí en los comentarios lo que les comenté, si les interesa esta idea de generar los videos de mejorando covers viejos y enseñarles todo este proceso de producción, además del nuevo cover. Y claro que sí, no se olviden de suscribirse al canal y picar la campanita de notificaciones, que quién sabe si realmente funciona, pero háganle por si acaso.
Uno nunca sabe, en una vez se les avisa y dicen, oh, subió un nuevo video, voy a verlo. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video. Bye.